Avui a Alexandria comptem amb la presència de Jorge Semprún, autor de 20 años y un día, la seva última novel·la i primera publicada i escrita directament en castellà. Una novel·la basada en un relat d'un episodi molt concret succeït a la Guerra Civil. La historia, la novela tiene su historia muy larga. En mi propio proceso de, llamémoslo de creación para ser un poco cursi, ¿no? Pero el origen está en una cosa, una anécdota, un episodio que contó Domingo Dominguín en los años 50, yo creo que era en torno al 54 o 55, en Madrid, en un restaurante de Madrid, en presencia y en torno a Ernest Hemingway. A mí me presentó Domingo, que era un buen compañero de la clandestinidad y gran persona, me presentó como Agustín Larrea, sociólogo. Lo de sociólogo lo inventó él, porque Hemingway lo primero que hizo, esto no será periodista. Porque sí tenía una pavor, no quería periodistas por ninguna parte, y sobre todo periodistas de la prensa de Franco, no quería. Y dice, no, este es sociólogo. Y Agustín Larrea era el nombre que en aquel momento yo utilizaba en un documento nacional de identidad falsificado, ¿no? Y allí contó, se habló de la guerra, se habló de la memoria de Hemingway, de su recuerdo de España, y entonces, por primera vez, Domingo contó esa anécdota de una familia española que obliga a los campesinos y braceros de la finca a conmemorar con una especie de auto sacramental, de ceremonia de expiación, conmemorar el día en que esos mismos braceros, o los primos, o los nietos, o los descendientes, 20 años antes, habían asesinado a uno de los dueños. Tiene dos hijos, que son dos gemelos, chico y chica, hijos póstumos, que son la encarnación de la nueva generación. 20 años después, España está cambiando, estamos en el 56, que es el momento temporal, histórico, en el que se desenvuelve la novela, y sobre esa anécdota real que Domingo contó 3 veces, la primera en el Callejón, restaurante de Madrid, y la tercera y última en un restaurante del pueblo de Fuencarral, en presencia de Juan Benet, que todavía no había escrito nada. Pero ya todos los amigos decíamos, este es un gran escritor, en ciernes, ¿no? Y Juan Benet dijo, después de que lo contara Domingo por última vez, para mí, última vez, dijo, pero esto es una novela. Y de ahí nace la idea de escribirla un dia com a novel·la. Hi ha un episodi en el qual un membre del poble, el primer que ens trobem quan comença la novel·la, Eloi Estrada, que és algú que aparentment sempre està a favor de qui té el poder, no? Hi ha un episodi en el qual ha de dubtar a qui és més fidel, si el senyor Avendaño del poble o bé el comissari, un comissari Sagüesa, que ja té un nom, comissari franquista, no? Hi ha poders que no depenen de canvis polítics, que transcendeixen els règims. Y claro, en ese momento un hombre como Estrada, que es un hombre oportunista, inteligente, con su inteligencia natural, dueño de la taberna Fonda de la Prosperidad, en el pueblo de Quismondo, la taberna está inventada, el pueblo es real, un hombre tiene que plantearse, yo si doy esta información, claro, desfavorezco al comisario, favorezco a la familia Avendaño, ¿pero qué me conviene más? Eso es un trance de elegir entre una u otra posibilidad que se ha producido mucho en España. Mucho. 20 años y un día és la primera novel·la que Jorge Semprún escriu directament al castellà. Ho demanava el tema, la va provar de començar a escriure en francès com les altres? Es que no me sale en francés. Me sale en español por la voz de Domingo, que es la voz que Domingo Dominguín, que es la voz que cuenta esta historia, por la voz de Hemingway, que te hablaba español castellano con un acento terriblemente yanqui, però muy bien. Vam tenir fa unes setmanes a Javier Cercas aquí entre nosaltres i ell, a la pregunta aquesta de la qüestió lingüística, perquè ell doncs, és un escriptor que podria escriure tant en català com en castellà, malgrat el seu origen extremeny, ens va dir que ell no havia triat la llengua, que era la llengua que l'havia triat amb ell. Quina és l'experiència del senyor Jorge Semprún amb aquesta qüestió? Per què va començar a fer les novel·les en francès? Yo comencé el primer libro en el año 61. Llarg viatge. El largo viaje. Lo comencé en Madrid.
en unas circunstancias que ya he narrado varias veces, que no voy a repetir, porque de repente fue posible escribir sobre esa experiencia de los campos de concentración, cosa que me había sido imposible hasta entonces, ¿no? Porque eso lo explico en la escritura o la vida. Elegir la escritura o la vida. O la vida, ¿no? sí, sí. La escritura era la memoria de la muerte y la vida era la acción política, para simplificar. Sí. Entonces, escribí ese libro en francés, posiblemente, aunque estuviera en Madrid, vivía clandestinamente en Madrid, el entorno lingüístico Federico era Sánchez, castellano, digamos, ¿eh? Federico Sánchez no hablaba más que castellano con todo el mundo, y podía haber, esa novela, ese libro se puede escribir en castellano, se puede escribir en ruso, en cualquier idioma, es una experiencia personal que no tiene así, pero supongo que la escribí porque lo que yo recordaba era la experiencia de estudiante en francés. Y luego seguí escribiendo francés porque esa novela la prohibió la censura franquista. Carlos Barral tuvo que editarla en México, bajo la sigla de Joaquín Mortiz. Sí. El siguiente libro fue prohibido por la censura franquista. Y digo, ¿para qué voy a estar escribiendo libros en castellano que van a ser prohibidos cuando en francés puedo escribir y nadie me prohíbe los libros?